Dios le bendiga, hermanos. Estamos nuevamente unidos a través de este medio y agradecemos a nuestros hermanos del grupo de sonido, nuestro hermano Ulises, nuestro hermano Nazario, nuestro hermano Samuel, que a través de este tiempo nos han estado apoyando para poder tener estas transmisiones y que han sido de bendición para usted como miembro de la iglesia y también para otros hermanos de diferentes lugares. Queremos en este día, hermanos, tener lo que es la Santa Cena, y lo que vamos a estar haciendo es que después del mensaje estaremos tomando la comunión para que usted pueda prepararse ahí en su casa junto con su familia y poder tomar juntos la comunión. Recuerde que es una de las ordenanzas que nuestra iglesia ha seguido practicando una vez al mes y que está en la palabra de Dios. Vamos a escuchar un canto titulado Entera Consagración. Entera Consagración. Buenas tardes, hermanos. Les invito a que me acompañen cantando las primeras 3 estrofas de este himno Entera Consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Gracias a Dios, hermanos, por la alabanza. Tenemos algunas peticiones de oración, hermanos, que hermanos están pasando por diferentes pruebas, familias, y vamos a tener una oración por necesitados. Oremos, Señor, queremos rogarte que tú seas con aquellos que están pasando por la prueba. Te rogamos por José Ángel Posada Pérez, por Chey Lizárraga de Posadas, por Andrea Carolina, por José Manuel Posadas Lizárraga, por Rebeca Telles, por Marco Antonio, por María Fernanda y Enrique. Tú conoces la necesidad en sus vidas en este momento
Y queremos rogarte, Señor, por estas dos familias, que las ayudes a superarlo, que las ayudes para que puedan salir de una forma que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que ellos puedan reconocer que tú haces la obra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú escuchas la oración de tu pueblo y sabemos que, Señor, tú responderás conforme a tu bendita voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos orando, hermanos, por estos nombres. Están pasando por la prueba de COVID y entonces necesitamos pedirle de su oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 13 al versículo 18. Siguiendo el estudio, hermanos, del libro de Santiago, al terminar esta meditación de la palabra, vamos a tener, hermanos, la comunión para que usted se prepare. La palabra de Dios dice, voy a dar lectura y luego explicamos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo de 13 al 18 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Señor, gracias por darnos este tiempo y te pedimos que tú seas con nuestras vidas, que sigas hablando a los corazones a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La pregunta que quiero hacer es, ¿quién tiene la culpa? Es una pregunta interesante en la cual Santiago va a estar respondiendo con este pasaje. ¿Quién tiene la culpa? ¿Es la culpa de Dios o es la culpa de nosotros? Cuando pasamos por pruebas o aflicciones, a veces nosotros podemos caer en esa situación de echarle la culpa a otros o echarle la culpa a nuestro Dios. Santiago va a brincar ahora a lo que es de las tentaciones o pruebas que vienen a nuestra vida, a esta parte de tentación que viene por parte del mal. El versículo 13 nos habla que la tentación no viene de Dios. Santiago está utilizando la palabra tentación, que en el griego este verbo significa ser puesto a prueba a fin de determinar la naturaleza de alguien, para determinar algunas imperfecciones, para determinar otras cualidades que puede tener. Cuando alguien es tentado, esto quiere decir cuando uno es pasado por la prueba para ver su fe, cuando alguien es examinado para ver su condición, es lo que está tratando. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Primera de Tesalonicenses también vemos esta palabra, dice, por lo cual también yo,
no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os habéis tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Santiago dice que no diga que es tentado por parte de Dios cuando alguien es puesto a prueba en el sentido de hacer lo malo, en el sentido de caer en pecado. Dios permite la prueba y el versículo 1 al versículo 12 que estudiamos en estos días pasados habla de ser puesto a prueba en medio de tribulación, en medio de circunstancias difíciles para provocar un propósito tenía, y lo vimos, es la madurez o el crecimiento espiritual. Pero Santiago dice, no te equivoques. Dios no te va a poner a prueba para que tú caigas en pecado, sino que lo que Dios hace en los momentos que Él permite la prueba no es para que caigas en pecado, sino pruebas que te ayudan a crecer. Dios es santo. Dios no hace que tú hagas algo malo. Dios es bueno para con todos. Dice la Biblia en el libro del Salmo, capítulo 145, en el versículo número 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová. ¿Usted cree que Dios es bueno? Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es bueno con todos nosotros. En Romanos 8:28, pasaje muy conocido, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, luego el versículo 14 y el versículo 15 de Santiago capítulo 1 nos habla y nos dice de dónde vienen esas tentaciones hacia lo malo. Y dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da como consecuencia, hermanos, da a luz la muerte. En estos dos versículos, Santiago está describiendo de dónde viene esa fuente de tentación hacia lo malo. El problema, hermanos, aquí no está en Satanás, que muchas veces nosotros le echamos la culpa a Satanás. El problema está en el mismo hombre, en la misma persona. Es por causa de nuestros malos deseos. Ni Dios, ni las aflicciones, ni Satanás tienen la culpa de nuestras actitudes malas. Repito esto, hermanos, porque muchas veces le echamos la culpa a otro. Yo estoy así porque, etcétera, etcétera. Ni Dios, ni las aflicciones, ni Satanás tienen la culpa de nuestras actitudes malas. Hay una palabra aquí usada por Santiago que es concupiscencia, y este sustantivo significa deseo, codiciar, deseo intenso por una cosa en particular, un deseo maligno. Concupiscencia, esta palabra en griego es epitimia, y en el Nuevo Testamento es, hermanos, tiene tres usos. En Mateo capítulo 4 vamos a ver uno de sus usos. Mateo capítulo 4, en el versículo número 19. Mateo 4, 19. Aquí tiene esta palabra de concupiscencia, tiene una connotación neutral. Dice Mateo 4, 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tiene una connotación
neutral, un impulso, un deseo neutral. En Filipenses tenemos un segundo uso de la palabra, pero hermanos, en un sentido bueno. En el libro de Filipenses, capítulo 1, en el versículo 23. Dice la palabra así, 1:23 de Filipenses. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, esta palabra es la misma, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra concupiscencia, entonces, tiene un sentido neutral, tiene un sentido bueno, de desear algo bueno, pero hay un sentido hacia lo malo, un deseo incontrolado por algo prohibido, un deseo sexual. Ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo número 9, 1 de Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vea entonces estos tres usos de la palabra concupiscencia, epitumía, que en el Nuevo Testamento aparece. Una connotación neutral, un deseo, un anhelar neutral, un deseo bueno, pero también hay un deseo incorrecto, un deseo malo. Sigamos con Santiago. En estos versículos 14 y 15 nos habla, encontramos la palabra atraído, y este verbo significa ser seducido, ser arrastrado. Pero también encontramos el verbo seducido, que significa acosado. Pero este acoso es atrapado con algo como un cebo. Esta palabra seducido es usada como cuando alguien a través de un cebo es atrapado, un animalito. Yo no sé cuántos en su infancia atrapaban pichones poniendo un tanque, un palito y alimento adentro del tanque, para que cuando el pichón llegara, uno le jalaba el palito con un cabo y entonces se atrapaba el pichón. Yo lo hice. De chiquito hacíamos eso para atrapar pichones. Pero ese es más o menos, esa es la connotación que tiene esta palabra, atrapado con algo como un cebo, para que caiga. Esa es la palabra seducido. Por nuestra propia naturaleza caída, es que somos atrapados por los malos deseos. Satanás hace algo, sí, también. Satanás lo que hace es acercar la tentación. Pero el pecado que hay en nosotros nos hace atraer hacia eso. El hombre es el que decide pecar o alejarse del pecado. Cuando nosotros murmuramos en medio de las aflicciones, es lo que hacemos por nuestro propio mal. Nosotros podemos glorificar a Dios en medio de las aflicciones o podemos hacer que murmuremos, ¿por qué yo? ¿Por qué no a este hermano? ¿Por qué no a esta persona? Sí, porque a veces nosotros lo hacemos de esa manera. La aflicción me da la oportunidad para quejarme, y Satanás me pone la oportunidad para quejarme, y el pecado me atrae, pero al fin la decisión es mía. Entonces aquí encontramos, hermanos, en estos versículos una formulita muy importante en estos versículos. Es el deseo. El deseo nos lleva hacia el pecado, y el deseo más el pecado trae como consecuencia la muerte. Usted puede, hermanos, hacer esta formulita y en su cuaderno, en una hoja, y poner la palabra deseo y luego el signo más, pecado,
y luego igual a muerte, para que se le quede, para que usted pueda grabarse. ¿Cuál es ese procedimiento en el cual a veces nosotros somos tentados hacia lo malo, hacia los deseos incontrolables por nuestra propia concupiscencia? Así que, hermanos, sigamos meditando en la palabra de Dios. En este momento, hasta aquí le vamos a dejar en el estudio, en el avance del libro de Santiago, para poder tener nuestra comunión, para poder ponernos a cuentas con Dios. Si en este momento el Espíritu Santo le recuerda que hay algo oculto, hay algo no correcto, hay parte de su concupiscencia que llevó a hacer algo no correcto, entonces tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, para ayudarnos, para restaurar nuestra vida. Tenemos esa oportunidad en Cristo Jesús. Vamos a tomar la comunión. Una de las ordenanzas que nuestro Dios nos deja en su palabra, pero la oportunidad también la tenemos para que podamos hablar con Dios. Así que yo le voy a pedir ahí donde está que usted cierre sus ojos y que ore a Dios un momento y después comenzaremos a tomar la comunión. Señor, tú nos conoces, tú sabes nuestras vidas y nos conoces perfectamente, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes, que nos limpies. Cada uno de nosotros ensuciamos nuestra vida con pensamientos, con acciones. Y como tu palabra nos lo dice en Santiago, por nuestra concupiscencia somos atraídos, somos seducidos, caemos como en esa carnada, en esa trampa y hacemos el pecado. Y el pecado causa esa pérdida, esa separación, esa falta de comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras vidas y te pedimos que hagas esa obra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar la comunión, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 11. Usted puede abrir su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante. La palabra de Dios es una palabra importante. Acerque por favor ahí su galleta, su jugo de uva y miremos lo que la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tu cuerpo tomó nuestro lugar para pagar la consecuencia de nuestros pecados. Es tu cuerpo el que fue a la cruz y moriste para que todo aquel que pueda creer en ti
pueda tener ese perdón de pecados. Y gracias por el sacrificio. Ahora nosotros somos hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús, por subir en nuestro lugar a esa cruz. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Comamos. Versículo 25 dice: Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Señor, gracias, porque no solamente subiste a esa cruz, sino que también tu sangre preciosa fue derramada, sangre que quita todo pecado, sangre que limpia de todo pecado, la sangre del nuevo pacto, preciosa sangre para nosotros. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarnos tanto. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir adelante predicando tu nombre, anunciando esas buenas nuevas. Gracias por esta preciosa sangre en Cristo Jesús. Amén. Bebamos, hermano. Así, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor, estamos anunciando hasta que Cristo venga. Y el Señor viene pronto. Estamos en situación difícil, estamos guardados y le pedimos que siga orando, siga orando. Vamos a entonar o escuchar un himno instrumental, Cerca de ti. Himno Cerca de ti.
cerca de ti. Gracias, hermanos, y les pedimos de sus oraciones. Voy a repetir los nombres: José Ángel Posadas, Sheil Lizárraga de Posadas, Andrea Carolina, José Manuel Posadas, Rebeca Telles, Marco Antonio, María Fernanda y Enrique, toda una familia. Pedimos de sus oraciones, están pasando por este problema del COVID. Así que les pedimos que Dios los fortalezca y que Dios ayude en sus vidas. Recuerde, pronto estaremos juntos, próximamente, hermanos, ya mero estaremos reunidos como todo el cuerpo de Cristo, alabando a nuestro Dios. Dios les bendiga.